Hola, vamos a hablar de la diversidad y la inclusión. Entonces vamos a ver en qué consisten estos conceptos para manejar todas y todos la misma idea en relación a ellos. La inclusión sirve para valorar cuán inclusiva es una sociedad, y los indicadores que utilizamos para valorar el grado de desarrollo alcanzado en una sociedad es esa capacidad que tenga de integrar a las personas que tengan diferentes capacidades. Entonces, hay que para ello ofrecerle oportunidades de éxito, así como condiciones de igualdad para que puedan desarrollar un proyecto de vida digna y completo independientemente de su condición. Entonces, para eso se requiere garantizar la sostenibilidad del sistema de protección social y que integre a todas las personas en igualdad de condiciones. Es decir, si vamos a un parque donde los columpios son para niños que tienen una determinada complexión o condición física y no pueden acceder a esos columpios, por lo tanto están limitando las posibilidades de otros niños que puedan estar, por ejemplo, en silla de ruedas. Bien, para ello es necesario que la evolución de las instituciones, los roles, el estatus y la participación de todas las personas sean tenidos en cuenta. O sea, si no puedo ir a un parque a jugar, no puedo participar en igualdad de condiciones que otras personas. O sea que hay pequeños detalles en la vida cotidiana que por una limitación o por una condición física puede dejar fuera a cualquiera de la posibilidad de participar o hacer lo que hacen los demás. Entonces, lo que estamos analizando son las trayectorias de socialización y de inserción social. Es decir, cómo a lo largo de su vida las distintas personas van insertándose en distintas instituciones y viviendo en sociedad, relacionándose. Y tenemos que tener en cuenta las siguientes dimensiones: la relación con la actividad económica, la posibilidad de poder trabajar. Si no puede trabajar, que pueda tener el paro, el desempleo, que pueda hacer las tareas domésticas, que si no haya un plan de pensiones o unas prestaciones sociales que sirvan de ayuda para tener estas ayudas económicas que necesita. Las condiciones laborales, sanitarias y jurídicas. De las condiciones laborales es que a lo mejor hay que hacer adaptaciones en los puestos de trabajo, o hay que adaptar o ampliar las posibilidades de empleabilidad para personas con características determinadas. Sanitarias y jurídicas, que todos puedan tener derecho al cuidado físico y psicológico. Y jurídicas, que sean de plenos derechos. Hasta hace nada, algunas personas no podían votar en España porque, por ejemplo, tenían algún tipo de discapacidad. Entonces, estas cuestiones son las que tenemos que revisar para ir mejorando los indicadores de inclusión. Las oportunidades educativas y formativas. Está bien que en una sociedad haya diversidad de posibilidades para formarse, pero no todas las personas podemos dar los mismos niveles en todo, y entonces también tiene que haber una oferta educativa para según qué diversidades. Y en este sentido es que los expertos en educación tienen que valorar de qué manera se pueden hacer ofertas educativas que contemplen esas diversidades a las que hay que satisfacer por adaptaciones en los puestos de estudio o en los contenidos o en las ofertas formativas.
también a nivel más íntimo y doméstico, en la vida familiar, en el ocio, en las redes de amistad, en el asociacionismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues una de las cuestiones que muchas veces afecta, que probablemente lo veáis a lo largo del curso o hablando con personas que tienen algún tipo de diversidad, podéis llegar a encontrar casos como por ejemplo de nunca han invitado a un cumpleaños a mi hijo o a mi hija, ¿no? Porque es diferente. Entonces, evidentemente, las redes de amistad, el ocio, puede verse afectado por estas cuestiones. El ir a un cine, a un teatro, según qué diversidades, puede ser muy complicado. Pensemos en una persona que tiene problemas de audición y que quiere ir a un cine donde no tiene un sistema de bucle o un intérprete o un subtitulado. Ya queda fuera de ese tipo de ocio. Deportes y derechos sociales. Pues todo el tiempo nuestra sociedad está viendo cómo hacer adaptaciones de las distintas actividades físicas para que todas las personas, según las diferentes condiciones, puedan tener versiones adaptadas y espacios para poder practicar esas actividades y que el deporte también sea una actividad inclusiva. Los derechos sociales, pues lo mismo. Las políticas sociales, todo va en la misma línea, es decir, de qué manera desde las administraciones y de los distintos servicios sociales se concibe la idea en que todos los ciudadanos puedan participar independientemente de su condición. Pero vamos a hacer un repaso un poquito histórico, muy por encima y muy a grosso modo. Fijaros que hay una evolución en el enfoque de la discapacidad. Podemos partir de lo más antiguo, que tenía una gran influencia religioso-esotérica, ¿no? Porque se dice esotérica porque en algunos casos se consideraban como poseídos, endemoniados, etc. Era un modelo segregador y estigmatizante. De hecho, la época de los hospicios, de los cotolengos, es esa época. Es la época donde cuando había una persona que tenía algún tipo de discapacidad, se ocultaba. Y entonces no había un lugar en la sociedad para estas personas. Luego apareció un modelo que es el naturalista médico, que empezó a valorar la situación de estas personas desde un enfoque clínico para el que se pensaban en qué tratamientos podrían servirles para mejorar su problema, su situación y mediante un proceso de rehabilitación compensar aquella condición que sea la que le separaba de una actividad, digamos, normalizada. Por último, es el modelo en el que estamos, diría, aterrizando. Yo creo que ese es un modelo en el que todavía no está consolidado. Está emergente, está cada vez ganando más protagonismo en nuestra sociedad, pero todavía no es el más, digamos, el hegemónico, como quien dice, que es el modelo social o de derechos humanos. En este modelo, las causas de la discapacidad, más que estar centralizadas en la persona, están focalizados en los procesos de exclusión que tiene la sociedad para no facilitar la inclusión de esas distintas diversidades. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, vamos a seguir. Y aquí lo tenemos más en detalle. Ese era el cuadro, digamos, en rasgos muy generales, pero aquí lo tenemos, el paradigma tradicional, el rehabilitador y el social que comentábamos. Entonces, también es conocido como el modelo de prescindencia. Y el paradigma rehabilitador también es conocido como médico-biológico, y el social, el biopsicosocial, paradigma de la autonomía personal, ecológico o enfoque de derechos humanos. Son todos nombres más o menos similares
por los que los podemos identificar y así entrar en el universo, digamos, conceptual y cultural que implica cada uno, ¿vale? Entonces, el paradigma tradicional es el más antiguo y el más difundido, ¿no? Cuando escuchamos los chistes del tonto del pueblo, ¿estamos hablando del paradigma social? No, ¿no? Seguimos todavía en ese paradigma tradicional donde hay una estigmatización de las personas que tienen una diferencia con respecto al modelo estándar de la sociedad. Entonces, es el periodo más antiguo y difundido y lamentablemente es el fantasma del pasado que a veces reaparece. El paradigma rehabilitador empieza a desarrollarse fuertemente a partir de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque la guerra nos dejó como saldo gran cantidad de personas que venían heridas de guerra y que había que empezar a ver estrategias para que esas personas pudieran funcionar nuevamente con su nueva condición, que si habían perdido una pierna, un brazo o el oído por el estallido de una bomba, etcétera, etcétera. Mientras que el paradigma social es de hace más de 2 décadas, o sea que es un modelo joven, que es el modelo que está protagonizado por las mismas personas que digamos, están o estuvieron dentro del paradigma. Es decir, este modelo tiene como portavoz principal aquellas personas que de alguna manera representan esas capacidades diferentes. ¿Qué posición tiene con respecto a las personas que presentan la diversidad? Es anulación en el paradigma tradicional, mientras que en el rehabilitador es de inferioridad porque siempre se enfatiza el concepto del déficit que sufre la persona de acuerdo con la presencia o ausencia de ciertos rasgos, una funcionalidad, un sentido, etc. En el paradigma social, la posición es más de igualdad, diversidad, diferencia, búsqueda de diálogo y encuentro entre visiones y condiciones. Por eso que también dentro de este modelo no hay un consenso con respecto a cómo denominar a las personas con capacidades diferentes. De hecho, yo voy a aludir en este tema, casi diría indistintamente, aunque no son lo mismo, a capacidades diferentes, a diversidad funcional y discapacidad. Porque, claro, cada colectivo quiere identificarse o busca identificarse de la manera que mejor entienda que recoge su sentir en este sentido. Pero, por ejemplo, el tema de las capacidades diferentes, como que es un concepto tan... O sea, por ejemplo, en Chile se utiliza en la Teletón esto de las capacidades diferentes, pero si te das cuenta, ¿qué capacidades diferentes? Todos tenemos capacidades diferentes. O sea, como que, según yo, estigmatiza más a la persona de decirle que tiene capacidades diferentes, porque todos tenemos una capacidad diferente, a no ser que sea un superhéroe, no sé. Es como que de repente siento que como que, ¿cómo le llamamos a estas mismas capacidades diferentes? Pero la diversidad funcional es igual de imprecisa. Sí, obviamente, yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Claro, porque yo soy diversa funcional porque no sé muy bien también coordinar lo que es la derecha y la izquierda. O uso gafas. Y entonces, en este sentido, es una palabra muy respetuosa, pero es un poco imprecisa. Y además yo siempre señalo que es una palabra que no alude al respeto a derechos que no hay que perder de vista. Quiero decir, yo soy diversa funcional, pero no tengo derecho a cobrar la dependencia, porque no tengo una condición que me limite como para que cobre la dependencia. Y eso lo determina esa prescripción que hace un equipo multiprofesional y que emite un dictamen que da esa condición, que el nombre puede no ser bonito, puede ser duro, pero que protege un derecho. Entonces, en este sentido, pues a nivel de foros y de debates podemos ser
muy cuidadosos en el lenguaje, pero cuando hablo de derechos, un derecho que se da por minusvalía, no por diversidad funcional. Y entonces ahí es un poco una limitación jurídica en el cual sigue el predominio, podríamos decir, de un paradigma anterior, pero sí que hay que señalar estas cosas porque cuando se trata de que no se violen derechos, digamos, si pasamos a hablar de capacidades diferentes, podemos llegar a quitar dictámenes de minusvalías a personas que tienen derecho a ella. Entonces, digamos, ahí hay que ver hasta qué punto tenemos que buscar un acuerdo con el sistema jurídico o con los colectivos, digamos, que protegen estos derechos. Bien, en cuanto al tratamiento, el paradigma tradicional pues parte de una visión negativa y por lo tanto había como un modelo, digamos, de normalidad. Por lo tanto, todo lo que se alejaba de lo normal era anormal. Y a las personas anormales había que marginarlas, exterminarlas, porque hubo leyes también en este sentido, excluirlas, y lo más suave era ocultarlas, ¿no? Había familias que tenían una situación acomodada y tenían una habitación en la que era solo para esa persona, que normalmente no se mostraba en público, ¿no? El paradigma rehabilitador también habla de deficientes a los que hay que recuperar, rehabilitar y curar. Evidentemente, también en este modelo hay como un modelo normativo que es el que dice cuál es el movimiento correcto, cuál es el incorrecto, y desde ahí es que se pauta el tratamiento. O sea, si la pisada es con la punta del pie hacia adelante y yo pongo el talón hacia afuera y la punta del pie hacia adentro, esa forma de pisar no es la adecuada, pues hay que hacer fisioterapia. O sea que ahí siempre también estaba como un modelo de perfección en el movimiento que desde las terapias hay que buscar lograr en la persona que no camina de la misma manera que otras, ¿no? Y luego en el paradigma social, es la sociedad la cual está preparada solo para un determinado estándar de personas, la que debe adaptar el entorno para que todas las personas puedan circular, digamos, con la misma facilidad y comodidad que lo hacen el resto o la mayor parte de ellas. Entonces hay que eliminar las barreras para ser accesibles a todas las personas. A mí me encanta, el otro día estaba viendo la adaptación de un edificio de estos antiguos que dicen, ay, le vamos a poner ascensor porque subir 4 o 5 plantas a esta altura, pues vamos a ser modernos y vamos a poner el ascensor. Y la puerta de acceso al ascensor no entraba una silla de ruedas. Entonces, digamos, todavía están faltando muchos cambios mentales para que la accesibilidad sea una realidad, ¿no? O, por ejemplo, cuando ponen una acera estrecha, una farola, no digo ya el cubo, porque el cubo puede ser la distracción de un vecino, pero la farola es algo que está planificado por un experto en diseño urbano, ¿no? Y entonces esto, ¿cómo se entiende? La meta de estos modelos. En el paradigma tradicional, lo que se busca es eliminar, ocultar, invisibilizar a las personas con discapacidad. Son algo vergonzoso, pueden incluso haber sido denigradas, etcétera, ¿no? Y en el paradigma rehabilitador, eliminar la deficiencia para que sean capaces de adaptarse a las demandas del entorno. Es decir, que si sabemos que es una sociedad poco accesible, que sean capaces no solo de caminar, sino también de poder subir peldaños para que una escalera no sea un problema, por ejemplo. Y el paradigma social mira más allá de la deficiencia, aspirando a una participación real y efectiva en todas las esferas de la vida social para que la persona pueda desenvolverse de manera autónoma. Entonces, se defiende el derecho a establecer relaciones interpersonales y de convertirse en persona social y económicamente activa,
O sea, no solo pasa porque pueda moverme por la ciudad, sino que pueda ser igual de útil, productivo y que me aporte a la sociedad como cualquier otro ciudadano. Por lo tanto, conlleva un valor de emancipación, de compromiso, de derechos humanos cuyos principios son la autonomía personal, la no discriminación, accesibilidad universal, normalización del entorno, es decir, eliminación de barreras, etcétera. Y diálogo civil, es decir, todo esto implica sentarse a la mesa, hablar y buscar soluciones con todos los grupos sensibles a estas problemáticas. La institución en la que pueden participar estas personas, en el paradigma tradicional, en la Iglesia, ¿no? La Iglesia tradicionalmente ha venido, digamos, dando un servicio a estas personas. Mientras que en el paradigma rehabilitador, este testigo lo cogen las instituciones médico-sanitarias. Y entonces ya hay que ir a clínicas, a centros de rehabilitación, etc. Mientras que en el paradigma social, todas las instituciones tienen algo que hacer y aportar en este sentido. Si vamos a un museo, pues vamos a ver que hay carteles en braille o que hay audioguías, etcétera, etcétera. Bueno, ni que hablar de rampas, etcétera, ¿no? ¿Qué valores asociados hay a cada modelo? Vergüenza, lástima en el paradigma tradicional, en el paradigma rehabilitador, protección, curación, es decir, que ven al discapacitado como un enfermo, y el paradigma social, promoción del respeto por la dignidad humana, la igualdad de derechos y oportunidades, la libertad personal y el empoderamiento. Sigo, ¿vale? Aquí entro un poquito más en esta cuestión de conceptos que tiene más sentido para, digamos, lo que es para España, porque estos conceptos tomaron esta forma según nuestra evolución. A lo mejor en otros países adquiere otros nombres. Pero la incapacidad es un concepto que sigue vigente en el ámbito laboral. ¿Habéis escuchado alguna vez que ha dicho alguna persona, es que le han dado la incapacidad, o que le han incapacitado porque tuvo un accidente laboral? Bien, la minusvalía es un concepto que aparece a partir de la LISMI, que es una ley muy importante del año 1982, que es una de las primeras que sienta las bases para la inclusión de las personas con discapacidad. Luego, la discapacidad en la Organización Mundial de la Salud, ya en el año 2001, empieza a dar conceptos menos valorativos y más, digamos, que buscan ser estandarizados y compartidos por casi todos los países, ¿no? ¿En qué punto vamos a determinar que hay una discapacidad? ¿Qué condiciones, qué características tiene que tener independientemente de las diferencias culturales? ¿Vale? Y luego está el concepto más reciente, que es el que emana del Foro de Vida Independiente, que le llaman lo que decíamos el de diversidad funcional. ¿Vale? Pero todo esto lo decimos más que nada porque cuando estamos en el ámbito de la discapacidad tenemos que captar de nuestro interlocutor desde qué paradigma nos está hablando, porque en su lenguaje de alguna manera se refleja la visión que tiene de la discapacidad o la diversidad funcional. Para integrar a las personas de diferentes condiciones en el sistema educativo, entonces, lo que tenemos que hacer es que todas las instituciones sociales garanticen la protección social de los colectivos más sensibles. Es importante que aquellas personas que pueden necesitar más apoyos y más recursos, estemos mirando por que accedan a esos recursos y a esa protección. Entonces, que los profesionales que trabajan con ellos estén cualificados para atender y de manera que puedan hacerles participar e implementar los proyectos que puedan darle las mejores oportunidades a estas personas. A su vez, que se implementen los cambios necesarios para hacer los centros inclusivos y accesibles. Es decir, hoy por hoy a lo mejor hay centros que no pueden recibir
a una determinada diversidad de alumnados, ya sea porque le falta una rampa si van a recibir alumnos con diversidad motórica o porque no tengan un sistema de comunicación alternativa si tiene algún problema de comunicación, por poner dos ejemplos. Entonces, en esos casos, pues cuando sabemos que vamos a tener una diversidad determinada, lo primero que tiene que hacer el centro es decir, tenemos los recursos, tenemos los profesionales, tenemos los medios para que la acogida sea realmente dando oportunidades de éxito, no haciendo apaños, ¿no? Que se gestionen los recursos para proveer de las adaptaciones y ayudas técnicas necesarias. Adaptaciones, ayudas técnicas, ¿a qué os suenan? Dentro del aula. Las adaptaciones, como puede ser una mesa excavada, una silla Preston, Sí. las ayudas técnicas, pues los especialistas. Sí. Bueno, ayudas técnicas también puede ser. ¿Qué otra cosa? O sea, por ejemplo, las personas que no ven, Sí. que tienen alguna discapacidad visual, y ayudas técnicas como, no se me olvidó el nombre ahora, pero creo que se llama, pero es como para ver de forma amplificada, no sé, pues cuando voy a leer. Sí, Entonces, son esas ayudas técnicas, efectivas técnicas. Eso puede ser tecnológico. En la misma línea un audífono puede ser una lupa, en fin, hay cantidad de recursos que son ayudas técnicas y adaptaciones, además de ser adaptaciones en el mobiliario, también son adaptaciones curriculares. Las adaptaciones curriculares son, digamos, casi el punto fuerte de vuestra especialidad. Bien. Entonces, de la inclusión y de la diversidad, podemos hablar de estos conceptos a partir de estar en sociedades democráticas y avanzadas, y además diversas. Entonces, ¿qué requiere? Una cuestión importante, aceptación. Y el trabajo de aceptación es un trabajo de sensibilización, de concienciación, o sea que es cultural. Y cuando estamos hablando de que un centro, por ejemplo, que de pronto, poco a poco, tiene que empezar a ser inclusivo, tenemos que hacer ahí un trabajo con toda la comunidad educativa de crear esa condición de aceptación y acogida a esa diversidad. Porque si luego van a tener un compañero que le van a decir el tonto, el raro, el no sé qué, ¿no? Es como que no es la condición inclusiva que necesitamos. Y hay que hacer acciones para dar respuesta. Es decir, no se trata solo de abrir el corazón y dar cariño, ¿no? Porque muchas veces yo veo que ante el discurso de la diversidad es como que nos volvemos todos muy humanos, muy cariñosos, muy comprensivos, muy protectores, pero ¿y los recursos dónde están? ¿Dónde está el profesional que va a atender? ¿Dónde están las ayudas técnicas? ¿Dónde está? Etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Igual que, por ejemplo, hay en algunos establecimientos escolares que solamente consideran la diversidad o la inclusión como personas con discapacidad. Y no ven que la diversidad y la inclusión es todo, o sea, es un concepto muy amplio y, por ejemplo, las personas que tienen alguna, ¿cómo se llama esto? No me quiero equivocar en el nombre, pero ya lo voy a lanzar. Diferencia sexual, por ejemplo. Sí. No saben cómo atenderlo y algunos de ellos abandonan el sistema escolar porque todas las ayudas o las acciones para dar respuesta están enfocadas a las personas que tienen alguna discapacidad, pero el resto queda como olvidado. Sí, sí, sí. Sí, la capacidad de los centros de dar respuesta a la diversidad que hay que atender en las aulas, digamos, excede con mucho de toda la formación que permanente estamos haciendo desde la educación. Y eso en el caso de que permanentemente hagamos formación, porque evidentemente hablo de gente que sí que está muy sensibilizada con su profesión y que está buscando atender a las diversas problemáticas que se presentan en el aula según las comunidades en las que trabajemos, son nuevos retos. Yo siempre digo que a mí no me preocupa todos los problemas que nos puedan aparecer en el aula, en tanto y en cuanto lo veamos como un reto. Y entonces decir, uy, mira, me ha tocado esto, a ver, voy a leer algo, a ver qué hay sobre esto, a ver qué se pueden hacer en estos casos. Otra cosa distinta es que diga, ay, Dios mío, la que me ha caído. Pues entonces ahí, digamos, esto es de lo que hablamos cuando hablamos de creación de las condiciones culturales, que es lo que iba a comentar ahora. O sea, si no tenemos esa cultura
de tomar estas cuestiones como retos, como procesos de aprendizajes en el que todos crecemos, en el que todos aprendemos y en el que todos nos aportamos, pues poco podemos hacer. Lo que decía, los retos, pues casi que me he adelantado, ¿no? Y luego los recursos, es decir, no solo la cuestión emocional y actitudinal de dar respuesta a la diversidad. La diversidad requiere de muchos recursos materiales si queremos ser efectivos en la respuesta que queremos dar. No es solo con cariño y sonrisas. Eso no nos vendrá nada mal, pero hará falta también más cosas. Y por eso además nos estamos formando, ¿no? Porque si fuera solo con sonrisas, pues no haría falta un máster, como estamos aquí ahora. Entonces, el concepto de inclusión, por lo que hemos visto, es amplio y es cambiante. Entonces, importante destacar, no es un acto. Ahora incluyo. No, es un proceso de todos los días que tenemos que ir atendiendo a distintas cuestiones que hay que ajustar para que el centro o el aula funcione mejor. No es un elemento dicotómico, soy inclusiva o soy excluyente. Porque podemos tener elementos de exclusión y de segregación que detectamos, que tomamos conciencia sobre ellos y que nos encaminamos hacia un proceso de mejora en la línea de la inclusión. Es decir, que no es un ser o no ser. Tenemos que estar permanentemente observándonos, evaluándonos, reflexionando y buscando por dónde hay que mejorar nuestras estrategias. ¿Y si es entendida como un recorrido? Bueno, pues este mes o en esta semana nos centraremos o en este centro, en primer lugar vamos a trabajar con las familias, luego vamos a trabajar con los niños, etcétera, etcétera. También hay que construir las condiciones. No pensemos que porque yo tengo una buena actitud, todo va a estar rodado. No, lo que hay que hacer es analizar qué situaciones tenemos y qué condiciones tenemos que crear para que esa acogida, esa inclusión se haga realidad. ¿Qué elementos nos hacen falta? ¿Qué recursos? ¿Qué estrategias? Y también hay que aprender a convivir con la diferencia, porque la diferencia del otro nos señala el límite de nuestra propia diferencia. Es aquello con lo que yo no puedo, con lo que yo no sé, con lo que es nuevo y tengo que ver cómo dar respuesta. Dicen que en esto de construir las condiciones se trata de 3 elementos. Presencia, es decir, que puedan estar en los mismos grupos. Participación, que puedan hacer. Y rendimiento, que puedan lograr éxito y mejora. No es solo de decir, bueno, vamos a estar todos juntos en el mismo aula, pero luego está ahí como un tiesto. No. Porque luego vamos a ir viendo a lo largo del curso determinadas respuestas educativas que se han dado como para decir que entran determinadas personas, pero la respuesta, aunque son recibidas en los centros, no son inclusivas. Siguen siendo en el fondo segregadoras. Entonces tenemos modelos, tenemos ideas y contradicciones que sufrió la relación de la discapacidad con la sociedad. Y aquí voy a poner fragmentitos muy pequeños de algunas frases muy interesantes para que nos queden, que les demos vueltas, porque son importantes para entender la situación de la discapacidad en la sociedad. La discapacidad no como una característica objetiva aplicable a la persona, sino como una construcción interpretativa inscrita en una cultura. Esta es una definición que da Ferreira, por ejemplo. Es decir, que muchas veces la condición de la discapacidad también viene dada por la cultura. Un caso que podríamos poner cuando, como tú comentabas, de la orientación sexual, cuando a personas homosexuales se le hacía tratamientos como enfermedad, cuando que
actualmente el tratamiento es, pues hay una diversidad de orientaciones sexuales y no hay una patología. Entonces, esta es una condición, por ejemplo, de construcción interpretativa. Cómo las sociedades vamos cambiando y vamos poniendo o quitando etiquetas a según qué cosas. Sin ir más lejos, a lo mejor hace 40 años el TDAH no existía. Y ahora todo el mundo, yo tengo algo de TDAH, ¿no? Entonces, como según la cultura en la que estamos, ponemos unas etiquetas determinadas a según qué cosas. De este modo, la interacción de las diferentes limitaciones funcionales con los factores ambientales, la que en realidad determina que una persona exteriorice una discapacidad. Otra vez este juego de el ambiente, lo exterior y las características de la persona como condicionantes de cuándo ponemos esa etiqueta de discapacidad. Esta la aporta Victoria. La representación colectiva de la discapacidad indica la existencia de una deficiencia que se traduce en inferioridad respecto a un hipotético estándar de normalidad. O sea, el estándar de normalidad es el referente y en función de lo que nos alejemos o nos acerquemos a ese estándar, estamos peor o mejor. Esta la aporta otra vez Ferreira. Luego, abarca un amplio número de personas que no tienen nada en común entre sí. Siempre decimos, la diversidad es diversa. No se presenta, una parálisis cerebral, un síndrome de Down, no se presenta en dos personas de la misma manera. No tienen nada en común entre sí, excepto que no funcionan exactamente del mismo modo que aquellas personas denominadas como normales. ¿Vale? Entonces esto lo aporta Brissenden. Sobre la base de una diferencia se erige una construcción social que conduce a la opresión y a la desigualdad. Y esto lo aporta Ferreira. Y a mí estas dos palabras me parecen muy significativas. Opresión y la desigualdad. Tener en cuenta que las personas que presentan algún tipo de discapacidad no tienen, por ejemplo, no solo la capacidad de votar, que dijimos antes, sino, por ejemplo, de tener actividad sexual. ¿Cuántos casos hay de maneras en que las familias intervienen para que, de alguna manera, se controle si va a poder tener la capacidad de practicar sexo o no? Por ejemplo. Y hay muchas otras situaciones que vienen dadas, aunque la persona tenga autonomía, por la propia sociedad. Pongamos que es una persona con una limitación física importante, que no puede trasladarse. ¿Dónde liga? ¿Cómo hace para tener contacto con otras personas, relacionarse, si depende de asistentes, depende o no tiene posibilidades de trasladarse, o tiene muy limitada esa capacidad de trasladarse, no solo por sí misma, sino por todas las cuestiones que hay de dificultades para trasladarnos de un sitio a otro en la ciudad tal y como está diseñada, ¿no? Entonces, esto supone una desigualdad clarísima, porque te quita el libre albedrío de ejercer tu actividad plena, física, psicológica, emocional, y además supone una opresión, porque no tiene la libertad de hacerlo. Tiene que, de alguna manera, pedir permiso, conseguir asistentes, etcétera, etcétera. Entonces, en estas cuestiones es muy importante que se vea la manera de que personas que tienen deseos, gustos, aficiones, puedan desarrollarlos como cualquiera de nosotros. Entonces, la discapacidad no es simplemente un atributo de la persona. El conjunto social estamos todos
determinando y condicionando esa situación. Entonces, ese complejo conjunto de condiciones están creadas por el contexto, están reforzadas por las actitudes que la sociedad tiene. La sociedad debe tener en cuenta entonces cómo se van a resolver los problemas para eliminar las barreras y cómo se harán con las barreras tangibles y con las intangibles, o las materiales y las simbólicas. Esto no me voy a meter tanto porque va a venir un profesor que lo va a contar específicamente en cuanto a las modalidades educativas, pero lo que sí me interesa que quede claro que es que el sistema educativo tiene distintos recursos para dar respuesta a la atención a la diversidad, ¿no? Ya sea desde medidas específicas, adaptaciones curriculares significativas, no significativas, ¿vale? Ordinarias y extraordinarias, básicamente esto, pero esto luego ya lo vamos a ver más adelante. En cualquier caso, requiere de transformar las instituciones. Para transformar esas instituciones, lo primero que hay que hacer es revisar nuestras prácticas, reflexionar sobre ellas, analizar nuestros recursos, valorarlos y a partir de ahí diseñar qué actuaciones tenemos que llevar a cabo. A su vez, requiere un compromiso con unos valores. Esto no es como cambiar el color del aula. Esto requiere mucho más que eso. Si queremos cambiar los valores, tenemos que hacer ese acto de revisión interna, pero también de concienciación y de valores compartidos. Además, debe adoptarse mecanismos y recursos inclusivos. Las adaptaciones pueden convertirse también en actividades segregadoras. Si yo digo, fulanito, ven al aula de PT conmigo, pues eso no deja de ser una manera de segregar dentro del propio centro. Yo siempre digo que cohabitar no es convivir. Entonces, que pongamos a niños y a niñas con capacidades diversas en un mismo aula no significa que estemos incluyendo. Por eso que hay que pensar no solo en que entren en las aulas, sino cómo creamos las condiciones para la inclusión, para la participación. Las ayudas a veces pueden ser elementos estigmatizadores, porque es el que va al aula de PT o es el que va a logopedia. Los valores inclusivos se pueden presentar incluso vestidos de prácticas integradoras y excluyentes. Pobrecito, él no nos entiende, vamos a ir más despacio para que nos entienda, ¿no? Entonces, yo desde una postura comprensiva y amorosa le estoy también estigmatizando. Si los valores no se transforman en sintonías con las prácticas, estas ideas no se proyectan en las aulas ni fuera de ellas. Entonces, siempre hay que revisar la coherencia y la sintonía de los valores con las actuaciones. ¿De acuerdo? Pero nos faltan algunas cosas. Estamos muy verdes porque estamos dando los primeros pasos. Estas ideas no están extendidas en el sistema educativo. Parten de iniciativas innovadoras, de grupos muy sensibilizados y muy implicados, pero no dejan de ser experiencias que no digo que son aisladas, sino que son no estandarizadas. Entonces, falta un protocolo de actuación ante la diversidad que sea aplicado de manera uniforme. Tenemos que, si de pronto tenemos que aprender a atender a la diversidad en las aulas, tenemos que saber qué hacer y no que nos venga un ataque de Dios mío, ¿y ahora qué hago? Falta de conocimiento necesario sobre cómo actuar ante determinados casos, cómo tenemos que hacer para poder dar respuesta adecuada. No estamos todos implicados y nos comportamos de la misma manera ante los retos que plantea el alumnado que no responden los criterios de normalidad.
Si yo, claro, le explico 4 veces cómo hacer la suma, a la quinta me da el ataque de desesperación. Eso no es una adaptación a la diversidad. Entonces, tenemos que saber cómo hacer recorrer esos caminos diferentes según estas diferencias que se presentan en el alumnado. La adaptación del entorno a las personas con discapacidad requiere de la modificación del currículum y la metodología. Ya olvidémonos de los procesos estandarizados de aprendizaje. Ya no podemos dar una clase para 20, 30 alumnos donde todos van a aprender al ritmo que yo marque. Porque si tengo diversidad en el aula, ni los ritmos, ni los contenidos, ni los métodos probablemente sean los mismos. Entonces tengo que concebir el aula de otra manera. La existencia de instituciones educativas que muestran una mayor preocupación por la atención a la discapacidad. Entonces, esto quiere decir que tenemos que desde la institución ver que esté todas las condiciones necesarias para dar la respuesta adecuada. Y la existencia de un marco normativo y cultural que sea conocido y aceptado. Es decir, no podemos poner de la noche a la mañana a las bravas, crear un modelo educativo distinto en un centro sin haber creado las condiciones óptimas para ese cambio. Bien, esto tiene que ver con la diferencia entre integración e inclusión. Me imagino que os sonará, siempre habréis oído hablar de a veces integración, inclusión, indistintamente o como cosas distintas. Aquí vamos a ver las diferencias que implica cada una de ellas, ¿no? Mientras que en la integración, ¿sabéis de qué nacen los modelos de integración y de inclusión? ¿De dónde parten? Tuvimos una asignatura de eso. ¿Y qué os han dicho? Que la integración partía desde... Ay, se me va un poco el nombre, pero desde el informe Warner hay necesidades educativas especiales e integración. Inclusión desde los derechos humanos y un modelo social de ver la integración. Bien, sí, más o menos esa idea como punto de partida está bien. Vale, entonces se trata de medidas a implementar según cada necesidad. Se trata en la inclusión de cuestiones a revisar y a debatir sobre las necesidades individuales, las respuestas del concepto y la proyección social. Es decir, que siempre, todo el tiempo, digamos, la mirada se va hacia los dos agentes principales, la persona a incluir y el contexto inclusivo. Mientras que antes solo era ver qué necesitaba la persona sin mirar el contexto. ¿Vale? En la integración, los profesionales implementan medidas de atención a la diversidad, mientras que en el modelo inclusivo, los profesionales tienen que comprometerse con un estilo educativo, con un proyecto y con unos valores. En la integración, la resignación y la tolerancia a atender a alumnos diversos. Bueno, me ha tocado, pues bueno, paciencia, ¿no? No es así la cosa, porque desde el modelo inclusivo, la reflexión, la lucha y el compromiso están puestos en hacer la mejor labor inclusiva y educativa. En la integración, la mirada se dirige a los especialistas de los que se espera que aporten soluciones y pautas, mientras que en la inclusión, la mirada se dirige a la comunidad educativa de la que se espera que reflexione y colabore. Fundamental. Hay casos tremendos de comunidades educativas que han sido receptivas a la diversidad y que la comunidad ha rechazado a la persona que tenía que ser incluida. ¿Habéis oído hablar del grupo de WhatsApp de un colegio en Argentina que tuvieron que dar respuesta a la diversidad en un centro? Bueno, si nos da tiempo os muestro el enlace, si no sigo con el tema, ¿vale? Pero bueno, en síntesis, para no dejarlo ahí en el aire, pues creo que se trataba de un niño, un caso de Asperger, y las madres empezaron a mandarse WhatsApp de mira lo que ha venido al centro, no lo queremos, bla, bla, bla. Bueno, hicieron tal presión, ¿os suena? Hicieron tal presión que el chico se tuvo que ir del colegio y luego salieron, publicaron los WhatsApp de lo hemos conseguido, bien.
Entonces, decir, bueno, a ver, ¿qué pasó ahí? O sea, la inclusión no puede hacerse así a las bravas, ¿no? Entonces, pero tampoco podemos ignorar a los profesionales especialistas que tienen que dar respuestas a esas necesidades específicas. Porque una cosa es que me cueste aprender la lectoescritura y otra cosa es que tenga una característica determinada que me impida, no que me impida, sino que me dificulte el aprendizaje estándar tal y como está concebido inicialmente y necesite otros apoyos, otros recursos, etc. La atención a la diversidad parte del diagnóstico del ACNE. ¿Sabéis lo que es el ACNE? La atención a la diversidad parte de la reflexión y la revisión de la comunidad educativa sobre sí misma y sobre el entorno. Es decir, miremos lo que tenemos y con lo que tenemos qué hacemos, qué nos falta y arremangarse para conseguirlo. No se cuestiona en la integración ni se reflexiona sobre lo que se hace, puesto que es lo que dicen los expertos, ¿no? Viene el fisio y dice hay que hacer tal cosa. Ya está, no hay nada más que hablar. En el caso de la inclusión, todo el tiempo estamos analizando nuestras propias prácticas para ver por dónde podemos mejorar. En la integración se trata de medidas acotadas a personas, momentos y situaciones, mientras que en la inclusión se trata de un proceso y acciones globales y permanentes. Es decir, que hay que darle, digamos, una continuidad y una coherencia al proyecto. Se acepta en la integración la diferencia, centrándose en el déficit y en las necesidades educativas específicas, mientras que en la inclusión se acoge la diferencia, centrándose en las capacidades y en la eliminación de barreras y en el progreso conjunto. Es decir, cómo hacer de esa situación de diversidad en el aula una riqueza de ese grupo. En qué medida ese grupo crece y mejora por lo que le aporta esa diversidad, la riqueza que le aporta esa diversidad a ese grupo. Se procura que la atención a la diversidad no interfiera en la enseñanza ordinaria y el apoyo y la colaboración son parte del proceso de aprendizaje. ¿Vale? Y estos son una pequeña infografía de cómo se entienden los conceptos de exclusión, ¿no? Donde la diversidad está fuera, de segregación, donde la diversidad está aislada, de integración, donde la diversidad está dentro pero separada del conjunto, y donde la inclusión están compartiendo el mismo entorno. Bien, en cuanto a las respuestas inclusivas, bueno, este es el modelo de Ainscough y Booth, que es prácticamente son como los fundadores de lo que es la educación inclusiva. Y entonces, estas son las dimensiones. Crear culturas inclusivas, construir comunidad, importante. Y establecer esos valores que venimos reiterando a lo largo de la sesión. Elaborar políticas inclusivas, desarrollando una escuela para todos, ver de qué manera vamos a garantizar el éxito de todos de todas las personas que participan en el centro, a la vez que hay que organizar la atención a la diversidad, es decir, cómo se va a hacer esa atención específica que necesitan estas personas. Además, hay que desarrollar prácticas inclusivas, hay que orquestar el proceso de aprendizaje y movilizar los recursos necesarios para lograrlo. Estos son unos conceptos claves del diseño universal para todas las personas que considera que los materiales y las actividades deben ser flexibles, sencillos, equitativos, favorecer el aprendizaje, minimizar el esfuerzo innecesario, ser accesibles, adaptados y claros. Entonces siempre hay que buscar que los materiales sean presentados de esta manera para facilitar su acceso. Y llegados a este punto y habiendo comentado las características principales, mi pregunta es: ¿cómo somos con las personas diferentes y en qué deberíamos mejorar?
mientras pensamos, muchas gracias por vuestra atención y también podemos aclarar las dudas que tengáis. Yo creo que partir porque cómo somos con las personas diferentes, o sea, como todos somos diferentes en el fondo. Y a veces como dentro de la sala olvidamos que todos somos diferentes. Porque yo soy profe, por ejemplo, trabajo en un colegio regular, soy profesora de educación especial. Entonces, como que hasta yo olvido que todos somos diferentes y solamente me centro muchas veces en trabajar con las personas que tienen necesidades educativas especiales y me olvido del resto de los alumnos, siendo que esa no es mi labor, es trabajar para todos, y me olvido del resto y ahora estaba reflexionando acerca de esta clase y pensaba en un caso donde había una alumna que tenía una dificultad conductual muy evidente, molestaba constantemente a la profesora y la clase entera era como: profesora, ya no podemos atender con esta compañera porque está constantemente... Y claro, nos preguntaban a nosotros como equipo de integración escolar, ¿qué hacemos? Y era como: sí, tenemos que trabajar con la niña, no, y tienen que aceptarla, como sea. Esta niña le golpeó a la profesora de la clase, pero aún así todo el equipo de integración se volcó a los niños, o sea, no, pero es que ella es una necesidad educativa, etc. Y ahí yo me cuestioné el hecho de que, ¿y qué pasa con el resto de los alumnos? Por una persona que en el fondo está marcando una diferencia, entre comillas, ¿qué pasa con el resto? No. Es de difícil respuesta, porque el caso de, digamos, de esta atención a la diversidad y de protección a los más vulnerables no puede hacernos perder de vista que todos son alumnos con igualdad de derechos y de condiciones. Entonces, claro, no hay una respuesta fácil para esto. No hay una respuesta fácil. Yo en este sentido insisto mucho en el tema de las ratios, ¿no? Pensemos en el tema de las ratios, que la ratio es condicionante de que pueda dar una respuesta educativa mejor o peor. Porque si tú tienes un grupo de 30, ¿de cuánto es tu grupo, por ejemplo? Sí, de 42. 42. ¡Socorro! ¿Cómo se atiende la diversidad con 40 personas? Entonces... ¿De qué edad? O sea, yo trabajo con adolescentes, tienen 15, 16, 17. Pero igual en la sala, por ejemplo, defendiendo un poco ese modelo, que lo odio, pero estoy yo educadora diferencial, está el profesor de matemática, por ejemplo, y aparte hay otro profesor de matemática que es apoyo al profesor, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, vale. Sí, no es así como... Hablo con 42. Bueno, claro, en esos casos, por ejemplo, digamos, si vamos a pensar en una clase tradicional, esta misma es un ejemplo bueno de lo malo que es este método. Quiero decir, para atender esa diversidad no puedes pensar en una clase magistral con un profesor al frente. Tenemos que pensar, tenemos 3 profesores, ¿por qué no hay 3 mesas de trabajo o 4? Donde los profesores van rotando y van atendiendo a esos equipos, esos grupos, subgrupos en este caso, a los que se puede atender de manera como más ajustada, donde los más avanzados pueden ir haciendo ejercicios un poquito más complejos y los que tengan más dificultades estarían con tu apoyo para que las actividades que se le pongan estén más dentro, digamos, de lo que sería su zona de desarrollo próximo. Eso intentamos hacer, por ejemplo, con el aprendizaje con diferenciación de niveles. Trabajamos en eso, pero, o sea, seamos sinceros, una profe lo trabaja conmigo, que es la profesora de matemáticas, porque es como, claro, full inclusiva, implementemos didáctica, pero la otra profe es como, no lo voy a hacer, o sea, porque no les interesa, porque igual vienen desde una escuela súper antigua, donde todos aprenden por igual y el que no aprende que salga de la sala y punto, y le enseñas tú aparte. Sí, el niño que sea. Sí. Tenemos 2 culturas educativas, como mínimo, en el profesorado. Aquellos que están en el programa, en el éxito, en los resultados, y aquellos que están en, bueno, a ver,
digamos, cómo hacemos con esta realidad que tenemos para sacar el máximo partido para todos. Y no todos los profesores están dispuestos a hacerse esas preguntas y a cruzar ese puente que les responde. Pero yo creo que también eso, tú eres como lo que sería aquí en instituto, ¿verdad? O sea, de segunda etapa educativa de... Secundaria. Sí, secundaria. Yo creo que eso también tiene que ver que un profesor de secundaria es un ingeniero que ha hecho la capacitación para ser profesor de matemáticas, por ejemplo. Sí. Entonces, yo, sinceramente, para mí 4 años de carrera se me queda poco. Me imagino que un año es ahora nada. lo que es el máster de Exacto, secundaria. es para mí es risa. Entonces, yo entiendo que personas que no saben de cómo educar, por así decir, no tengan esos conceptos, que muchos de ellos sí que los tienen. Pero, y... por ejemplo, en Chile no es así. En Chile son profesores. Nosotros somos, para tener la licenciatura en educación tú tienes que estudiar 5 años y todo. Allá no se acepta un ingeniero que vaya a hacer clases, o sea, tú tienes que ser profesor de base. Aquí no se hace. Entonces, Aquí pero no piensa se que hace. aún así esos profesores de base no les interesa. Pues aquí no. Aquí llega un ingeniero que... Antes funcionaba así. ¿Qué así, tacto ahora. tiene un ingeniero Ya. para dar clases en unos Pero si vamos al caso, en realidad el problema de fondo es, digamos, el sistema educativo que heredamos. Ese sistema tradicional donde se consideraba una educación básica de modelo transmisión-recepción, acumulativo, selectivo, y entonces ese chip está ahí. Ese chip está ahí en la cabeza, no solo de un profesor antiguo, sino de un profesor joven que está afín a ese modelo. Pero es que Y al que final son igual muchos. se evalúan después, por ejemplo, para, no sé, pues, la PISA, el examen de PISA. Sí. ¿Qué evalúa? Evalúa solamente contenido, o sea, un estándar. Entonces, si yo quiero alcanzar un estándar, tengo que trabajar lo que me dice los contenidos mínimos obligatorios y al final siempre me están pidiendo resultados. El sistema me pide resultados. Y yo igual entiendo al profesor que diga, claro, pero si me piden resultados, ¿cómo voy a hacer esta sala mágica, etcétera? Pero no puedo, porque a mí me dicen que a fin de año tengo que presentar un informe con resultados específicos. Claro, y sí pensar en PISA, piensas en selectividad, que es el caso español, que cuando llegan al bachiller, y entonces ya adiós inclusión, adiós atención a la diversidad, porque lo que interesa es llegar a la selectividad para... Es que ni El aprendemos, objetivo es nos aprobar. preparan para probar el Claro, examen. es que es así, es la preparación para un examen, no es aprendizaje. Entonces, bien, lamentándolo mucho, creo que ya es la hora, ¿no? Sí. Entonces, quiero agradecer vuestro interés y vuestra participación y seguimos con más cuando queráis. Muchas gracias.